Bienvenidos a la tercera entrega del Legado Gamer. Hoy, tenemos una inmersión profunda que la verdad me emociona muchísimo iniciar. Sí, totalmente. Es un tema que a los apasionados del retro nos vuelve locos. O sea, hoy nos sumergimos en las entrañas de uno de los motores gráficos más icónicos, diría yo, legendarios, de los años 90. El famoso Build Engine. Uf, el motor que cambió las reglas del juego. Y es que el contexto lo es todo aquí. Exacto. Imaginen la escena. Mientras la industria entera comenzaba a obsesionarse con los polígonos reales y el 3D puro, un joven genio y un puñado de estudios decidieron otra cosa. Decidieron que aún había muchísimo jugo que extraer de los sectores y los sprites, de esa tecnología que ya parecía ir de salida. Y vaya que le sacaron jugo. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es desglosar toda esta revolución técnica y creativa del Build Engine. Porque no es solo explicar la magia matemática detrás de la pantalla, que de por sí es fascinante. Sí, vamos a ver cómo esta tecnología, llena de trucos, forjó una conexión emocional inigualable con los mundos virtuales. Mundos que se sentían verdaderamente vivos. Mundos que reaccionaban, que es algo que los primeros motores en 3D puro, por más avanzados que fueran, simplemente no podían hacer. A ver, vamos a desempacar esto, porque la historia de este motor tiene un origen que parece de película. Todo gira alrededor de una sola persona, ¿no? Así es. Todo nace del cerebro de Ken Silverman. Y lo que siempre sorprende al revisar los documentos es que el Build Engine fue, en su esencia más pura, un proyecto de un solo hombre. Una locura, o sea, un solo tipo programando la base de lo que definiría toda una era, literal. Silverman ya había hecho ruido con un juego llamado Ken's Labyrinth, y fue gracias a una demostración técnica impresionante que armó por su cuenta que la compañía 3D Realms dijo, lo tenemos que contratar ya. Y lo jalaron de inmediato, aunque tengo entendido que en esas etapas iniciales hubo como un cruce de caminos con otro gigante, ¿verdad? Sí, claro. Consultó a John Carmack, el legendario creador de Doom. Carmack, claro. Carmack lo orientó un poco en las etapas tempranas, pero hasta ahí. Silverman desarrolló y refinó el motor de forma totalmente independiente durante toda su estancia en la empresa. Y esto culmina con el lanzamiento inicial del motor el 30 de septiembre de 1995, o sea, pleno auge noventero. Pleno bombardeo tecnológico. Y aquí es donde tenemos que entrar a la parte técnica, a explicar en qué consistía este monstruo. Justo te iba a caer eso. Para quienes ubican el término pero no son programadores, pido una explicación sencilla. ¿Qué significa exactamente que el Build Engine sea 2.5D a diferencia del 3D moderno? Bueno, mira, en un motor 3D moderno, el espacio existe. Cada objeto tiene coordenadas reales en ancho, alto y profundidad. Ajá, o sea, los ejes X, Y y Z. Exacto. Pero en el Build Engine, la geometría básica es en realidad una malla bidimensional totalmente plana, vista desde arriba. Como un plano arquitectónico dibujado en un papel. Un mapa plano. Plano. Pero la genialidad de Silverman fue agregarle componentes matemáticos de altura a ese plano. Techos y pisos que se pueden estirar. A ver si esta analogía funciona. Imaginen un escenario teatral, pero el piso está lleno de plataformas hidráulicas. Puedes elevar un pedazo del piso o bajar un pedazo del techo en tiempo real. Sí, es una gran analogía. Formas. Pero las paredes siempre van a ser perfectamente verticales, ¿cierto? Totalmente verticales. No hay escultura real en 3D. Es un mapa plano que se estira hacia arriba y hacia abajo. Y esos estiramientos, esos bloques de construcción, los llamamos sectores. Sectores. La famosa unidad de medida del build. Y aquí está la gran diferencia con Doom, por ejemplo. En Doom, la geometría era estática. Pero en el Build Engine, los atributos de esos sectores, o sea, su altura o su inclinación, se podían modificar en tiempo real. Sin tener que recalcular todo el nivel. Exactamente. Eso ahorraba muchísima memoria y permitía tener entornos destructibles. Si volabas una pared, el sector simplemente cambiaba de forma al instante. ¡Qué bárbaro! Y al liberar tanto poder de procesamiento por no calcular polígonos complejos, podían meter otras locuras, como los famosos Sector Effectors. Los Sector Effectors eran, sprites invisibles en el mapa. Una imagen bidimensional que el jugador no veía, pero que tenía un tag, un número de identificación. ¿Como una etiqueta de programación oculta? Eso es. Y esa etiqueta le decía al motor, oye, este sector ahora funciona como un ascensor, o este sector es un teletransportador,
O aquí hay una corriente de agua que empuja al jugador. Le daban vida al mundo. Era como programación orientada a objetos, pero súper rudimentaria y efectiva. Totalmente. Pero a ver, espérame, aquí te tengo que interrumpir con una duda gigantesca. Dime. Si me dices que el mapa es literalmente plano desde arriba y solo son pisos y techos estirados, ¿cómo diablos es posible tener una habitación encima de otra? Ah, el famoso room over room. Exacto. O sea, recuerdo saltar al agua, bucear y ver hacia arriba o caminar por un ducto de ventilación con un pasillo abajo. Si el mapa es plano, eso rompe tu regla matemática. Rompe la regla por completo. Lo fascinante aquí es cómo los desarrolladores engañaron al sistema, porque el Room Over Room, o ROR, no era una característica del motor original. Entonces era un truco. Un espejismo absoluto. Usaban trucos de renderizado mediante una capa visual adicional. O sea, si querían que bucearas, el agua no estaba debajo del cuarto. ¿Dónde estaba? Estaba en una parte completamente diferente y lejana del mapa plano. Cuando el personaje tocaba la superficie del agua, el juego lo teletransportaba a la velocidad de la luz a esa otra zona. No inventes. Era teletransportación. Literal. Y el motor proyectaba la imagen del techo de esa nueva habitación lejana como si fuera la superficie del agua. Simulaban la inmersión visualmente. O sea, estabas viendo una transmisión en vivo de otra parte del mapa proyectada en el piso. Es una genialidad técnica para engañar al cerebro. Y funcionaba perfecto. Esta flexibilidad de tener sectores manipulables y estos trucos de magia inspiró a los diseñadores a abandonar algo muy clásico de la época. Claro, dejaron atrás los laberintos abstractos. Exacto. Dejaron de hacer bases alienígenas genéricas y empezaron a crear espacios reconocibles, lugares del mundo real. Y eso nos lleva directamente a la época dorada de este motor. Los famosos 4 grandes, o The Big Four. 4 juegos que exprimieron esta tecnología de maneras radicalmente distintas. 4 identidades únicas compartiendo el mismo corazón técnico. Y el primero, el indiscutible, sale en 1996. Duke Nukem 3D. El rey absoluto de la interactividad. Y de la cultura pop de los 90. A un urinario, usarlo, y que el juego te diera puntos de salud. O poder jugar una partida de billar disparándole a las bolas en un bar. Todo reaccionaba. Y bueno, el carisma del protagonista, que no paraba de soltar frases de películas. Duke era un fenómeno, pero a nivel técnico seguía teniendo muchas limitaciones visuales con los objetos. Y ahí es donde el motor da un salto al año siguiente, en 1997, con Shadow Warrior. Shadow Warrior, protagonizado por Lo Wang. Este juego agarró el Build Engine y dijo, vamos a meterle combate cuerpo a cuerpo que de verdad funcione. Las katanas. Sentías el peso de los cortes. Y no solo eso, innovó integrando vehículos manejables de forma fluida, como tanques y botes. Una locura en esa mezcla de mitología asiática e industria. Y hay un detalle técnico importantísimo que introdujo Shadow Warrior para resolver lo que mencionaba de los objetos planos, los voxeles. Los voxeles. Esta es de mis partes favoritas. En vez de usar un sprite plano, una imagen 2D que siempre giraba para mirarte. Como los guardias de cartón de Doom. Exacto. El motor permitió crear objetos tridimensionales reales hechos de cubitos pequeños, que son los voxeles. Como un modelo 3D, pero de Lego. Ándale, como un Lego matemático. Y lo usaban para los interruptores en las paredes, las llaves, las armas tiradas en el piso. Te podías mover alrededor y tenían volumen real. ¡Qué avance tan enorme para la inmersión! Y si Shadow Warrior metió el volumen, el tercer juego de los 4 grandes, también de 1997, metió la atmósfera, la obra maestra de Monolith Productions. Blood. Blood, el rey del horror gótico de los 90. Un juego oscuro, cínico, fuertemente inspirado en Lovecraft y en el cine de serie B de terror. El protagonista, Caleb, saliendo de su tumba. ¡Uf! Increíble. Pero más allá de la estética, la programación detrás del arsenal de Blood es una exhibición de fuerza del Build Engine. Eran armas sumamente creativas. Muy locas. Tenías el muñeco vudú, por ejemplo. Tú pinchabas el muñeco y el motor calculaba instantáneamente a qué enemigo le hacías daño a distancia. O el cañón Tesla que encadenaba rayos entre los enemigos. Y mi favorito absoluto, que sigo sin entender cómo lo programaron tan bien, usar un spray de aerosol con un encendedor como lanzallamas improvisado. Y el fuego no solo quemaba al enemigo, el fuego se propagaba por el sector y quemaba el entorno.
Además, Blood también usó muchísimos voxeles. Las lápidas, los objetos de inventario, todo tenía esa profundidad extra. Simplemente espectacular. Y para cerrar este cuarteto, tenemos el más extraño y satírico de todos que sale el mismo año, Redneck Rampage. Redneck Rampage es un viaje súper bizarro a la América profunda. Estéticamente es una sátira completísima y técnicamente tiene unas mecánicas de supervivencia muy raras. Sí, la gestión de la salud no era de botiquines. Recuperabas vida comiendo pasteles de carne y bebiendo alcohol. Pero el motor rastreaba los efectos secundarios de forma brillante. Tenías que gestionar un medidor de borrachera. Si tomabas mucho, el control se invertía y la pantalla se distorsionaba. Y si comías muchos pasteles, te llenabas de gases. Y el personaje emitía sonidos que alertaban a los enemigos, delatando tu posición. Todo mientras de fondo sonaba música psychobilly a todo volumen. Es una maravilla de diseño caótico. Y si conectamos esto con el panorama general, se vuelve evidente por qué este motor sobrevivió al embate del 3D. A ver, profundicemos en eso. Muchos se preguntan por qué el Build Engine logró una conexión emocional que motores en 3D puro de esa misma época, como el mismísimo Quake, no lograban de inicio. Porque Quake se veía más realista geométricamente, sin duda. Sí, los polígonos eran perfectos, pero los mundos de Quake eran fríos y en su mayoría estáticos. La respuesta a esa conexión es la interactividad sin precedentes del Build. Compensaban la falta de geometría 3D real haciendo que el mundo reaccionara a cada una de tus acciones. Rompías cristales, apagabas luces, volabas pedazos de pared. El mundo se sentía vivo, ruidoso y tangible. Y normalmente, cuando la tecnología avanza hacia el 3D real como eventualmente lo hizo toda la industria, estos motores viejos mueren, se quedan en el cajón de los recuerdos. Pero el Build Engine se negó a desaparecer. Se negó rotundamente. Y fue gracias a una decisión que cambió su historia para siempre. Exacto. Presionado por los fans y viendo el éxito de lo que hizo id Software al liberar el código de Doom, Ken Silverman hace un movimiento clave. El 20 de junio del 2000 publica el código fuente completo de Build. Lo libera con una licencia propietaria no comercial. Y poco después, en 2003 y en 2005, se liberan también los códigos de Duke Nukem y de Shallow Warrior, respectivamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque cuando entregas ese nivel de herramientas a la comunidad, explota una revolución. Empieza el renacimiento técnico, lo que conocemos como la era de los source ports. Puertos de código fuente. Aficionados y programadores reescribiendo el motor para sistemas operativos modernos. Y la cima de esta montaña es un proyecto llamado iDuke 32. Y Duke 32 es el rey indiscutible hoy en día. Nace de la fusión de un par de proyectos anteriores, iDuke 2.0 y JF Duke 3D. Pero lo que lograron hacer con él no fue solo una adaptación. Rompieron las reglas del motor original. Las destrozaron. ¿Te acuerdas de la limitación del mapa plano y el truco de teletransportación para tener una habitación sobre otra? Sí, la cámara de seguridad falsa. Bueno, en 2011, la comunidad de iDuke 32 introdujo el TROR, las siglas de True Room Over Room, habitación sobre habitación verdadera. O sea, ya no era un truco. Ya no. Modificaron el editor de mapas y el núcleo gráfico para permitir apilar sectores de forma física y matemática real en el eje Z. Eliminaron oficialmente la limitación original del motor. Es que es poético. La comunidad arreglando el punto ciego de la arquitectura original. Y no pararon ahí, porque las mejoras visuales que le metieron son una locura. Sí, digo, hubo un esfuerzo gigante para meter aceleración por hardware, empezando por un renderizador llamado Polymost. Que fue creado por el mismísimo Ken Silverman años después. Exactamente. Silverman regresó para aportar Polymost, y luego la comunidad lo empujó aún más allá con otro llamado Polymer. Polymer. ¿Qué hace Polymer exactamente que lo hace tan especial para la comunidad de modding? Polymer inyecta modernidad gráfica. Añade luces dinámicas que iluminan los sectores, sombras proyectadas en tiempo real por los enemigos. Y el mapeado normal, ¿no? Para darle textura y relieve tridimensional a las superficies planas. Sí, ves una pared de ladrillos clásica de Duke Nukem, pero reacciona a la luz de una explosión como si tuviera grietas y bordes reales.
Y este renacimiento no es solo para jugar los clásicos con mejores gráficos. O sea, el motor demostró una vigencia brutal muy recientemente. Estamos hablando de lanzamientos comerciales modernos. El mejor ejemplo es Ion Fury, en 2019, un juego completamente nuevo, vendido en tiendas, que está desarrollado directamente sobre eDuke 32. Jugar a Ion Fury es sentir esa magia de los 90s, pero con una fluidez de 144 cuadros por segundo. Es impecable. Y aparte tienes proyectos gigantescos de la comunidad como Race o Build GDX, que son herramientas increíbles para correr todos estos clásicos en sistemas modernos, sin dolores de cabeza. Y el modding, que es un mundo aparte. Digo, han hecho recreaciones enormes. Hay proyectos como Blood CM o Set Blood que buscan portear o recrear la magia de Blood. O locuras totales como agarrar todo Duke Nukem 3D y meterlo a correr dentro del motor de Doom. El famoso proyecto DN3D Doom. Que es casi como un sacrilegio técnico, pero funciona. Es una maravilla ver cómo la comunidad cruza esos cables. Y la historia no termina de cerrarse sin mencionar nuevamente al padre de la criatura, porque Ken Silverman, a pesar de los años, parece que nunca perdió esa cosquilla por construir mundos así. Para nada. Reveló que durante mucho tiempo estuvo experimentando con un sucesor. En 2018 liberó al público los borradores y herramientas de algo llamado Build 2. Un motor experimental. Sí, algo con iluminación avanzada, renderizado completo de voxeles y otras maravillas técnicas que, aunque no se usó para juegos comerciales, mantiene viva esa curiosidad. Esa forma tan única y artesanal de construir. O sea, esculpir mundos estirando techos y pisos. Una técnica que se niega a morir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos y miramos la pintura completa, el Build Engine fue mucho más que un motor gráfico anticuado. Fue el puente perfecto. Fue una tecnología puente, sí. Un sistema que estaba lleno de parches, de engaños ópticos y de ingenio puro, pero que terminó definiendo un género propio de juegos, altamente interactivos. Y demostró que mientras la gran industria perseguía la perfección matemática y estéril de los polígonos, Build ofreció mundos caóticos, mundos interactivos y con muchísima alma. Y eso nos deja con un pensamiento provocativo final para quienes nos escuchan hoy. Sabemos perfectamente que un motor falso 3D, armado con sectores planos y sprites, logró crear entornos que se sentían más vivos e interactivos que los de muchos juegos hiperrealistas de la actualidad. 100%. A veces, hoy no puedes ni romper una taza en un juego de nueva generación. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿se habrá obsesionado demasiado la industria moderna de los videojuegos con la fidelidad gráfica extrema? Es muy probable. ¿Habremos olvidado que la verdadera inmersión no proviene de contar cuántos millones de polígonos tiene un rostro, sino de cuántas cosas puedes tocar, romper y modificar de forma real dentro de ese mundo virtual? Se los dejamos para que lo piensen en su próxima partida. Ok, vamos a desempacar esto, porque continuando con nuestro especial de El Legado Gamer, hoy nos toca hacer una inmersión profunda, directa al corazón de los años 90. Uf, la época dorada para muchas personas, ¿no? Totalmente. Y para este análisis, reunimos una pila de fuentes bastante variadas. Tenemos artículos enciclopédicos históricos, wikis súper detalladas mantenidas por la comunidad y hasta guiones de análisis técnico sobre diseño de videojuegos. Ajá, material bastante pesado, pero necesario. Sí, porque la misión de hoy es descubrir cómo un título con un presupuesto, pues digamos modesto, que rondaba los $300,000, logró redefinir por completo las reglas de la interactividad. Exacto. Y hablo del que fue, sin duda, el rey indiscutible de su era. O sea, Duke Nukem 3D. Una verdadera locura de juego. Y fíjate que para entender cómo funcionó esa revolución de $300,000, hay que ubicarnos en el contexto de 1996. El equipo de desarrollo, la gente de 3D Realms, era un grupo minúsculo. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos? Pues las fuentes indican que el núcleo era de apenas unas 8 a 13 personas. ¡Wow! Sí, liderados por figuras como George Broussard, Alan Bloom y Todd Rappelgall. O sea, hoy en día, 13 personas no te alcanzan ni para el equipo que diseña la interfaz de usuario de un juego grande. Claro. Hoy son estudios de cientos de personas. Y este equipo tan pequeño se inventó una historia que, es muy hija de su tiempo. Porque el juego es una secuela directa de Duke Nukem 2,
pero retomando las cosas a principios del siglo XXI. Ajá, y la premisa es súper absurda desde el minuto 1. Sí, a ver, la premisa es que Duke regresa a la Tierra en su nave espacial, literal, solo para tomarse unas vacaciones en Los Ángeles. Y de la nada, ¡pum!, lo derriban unos alienígenas. Vacaciones arruinadas. Exacto. Y no es una invasión sutil. Los alienígenas mutaron a la policía de Los Ángeles y los convirtieron en los infames Pig Cops, Los policías cerdos, sí. que traen unos uniformes que dicen lard, o sea, manteca, burlándose de las siglas del LAPD. Y por si fuera poco, la misión de los aliens es secuestrar a las mujeres. Lo cual hoy suena cliché total, pero la narrativa fluía a través de episodios muy marcados, ¿no? Sí, sí. Empiezas en LA Meltdown, que es la ciudad destruida, luego te vas al espacio en Lunar Apocalypse y regresas en Shrapnel City. Y claro, después llegaron expansiones como The Birth o Alien World Order, que ya llevaba la destrucción a lugares como Ámsterdam, Moscú o París. Oye, y revisando a Duke como personaje, hay una analogía que se me viene a la mente. Es como si fuera un monstruo de Frankenstein, pero cosido exclusivamente con los mejores y más ridículos clichés del cine de acción de los 80s. Totalmente. Es un pastiche andante. Digo, su personalidad, la voz increíble que le dio John St. John y todas esas frases célebres, se las robaron literal de películas como Day Life, Aliens, Evil Dead 2. Y lo que es fascinante aquí es cómo ese tono paródico y como digamos tan terrenal le dio una identidad única en el mercado. A diferencia de otros juegos de la época, ¿te refieres? Exacto. Piensa en lo que jugaba la gente a mediados de los 90. El estándar eran atmósferas oscuras, pasillos góticos, castillos medievales o bases en Marte llenas de demonios. Claro, Quake, Doom. Ajá, eran juegos serios, opresivos, y de repente llega Duke Nukem 3D y te pone a pelear en un cine, en un restaurante de sushi, en calles con luces de neón. Era brillante y descarado. Pero claro, para tener a un héroe de Hollywood soltando chistes en un cine, pues, necesitabas un set de filmación que estuviera a la altura. Ujú. Y eso nos lleva a la verdadera magia de este título, que es la revolución técnica, el famoso Build Engine. Uf, el motor de Ken Silverman, un prodigio absoluto de la programación. Y aquí hay un concepto clave del que hablan los guiones técnicos, que es el famoso 2.5D, 2,5 dimensiones. A ver, pausa ahí. Porque, para quienes lo jugamos, se sentía como 3D real. O sea, el nombre del juego literalmente tiene 3D en el título. Claro, el marketing es el marketing. Pero técnicamente, el motor usaba mapas en 2 dimensiones. Era como ver un plano de una casa desde arriba. Y los enemigos y objetos eran sprites, imágenes planas que siempre rotaban para mirarte. Sí, los gráficos de cartón que siempre te seguían con la mirada. Exacto. Pero el motor tomaba ese plano 2D y le asignaba valores de altura al techo y al piso para extruir las paredes. Así simulaba la tercera dimensión. Pero si técnicamente no era un 3D real y puro, ¿por qué para la audiencia se sentía muchísimo más avanzado y orgánico que otros motores de la época? Digo, Doom también usaba trucos parecidos. Es que el Build Engine superó las limitaciones de Doom de una forma espectacular. Permitió, por ejemplo, los sectores móviles. Ah, claro, las plataformas. Sí, y pisos inclinados, paredes que explotaban dinámicamente y cambiaban la forma del mapa. Hasta tenían efectos de terremotos. Oye, ¿y el truco visual más famoso? ¿Cómo le llamaban en las wikis? El True Room, Over Room original ilusorio. Eso. Porque en un plano 2D estricto, matemáticamente no puedes tener un segundo piso justo encima de un primer piso. Se empalmarían. Pero Ken Silverman ideó ilusiones matemáticas y portales para engañar a tu cerebro. Como el nivel ese de Lunatic Fringe, ¿no? Exactamente. Que te permitía caminar en círculo, dar un giro completo de 720 grados y nunca te cruzabas con tu propio camino. Te sacaba de onda por completo. Tu cerebro juraba que estabas en un edificio imposible. Y la genialidad técnica no residía en tener una geometría perfecta y realista, sino en el dinamismo del entorno. Esos lugares mundanos y reconocibles reaccionaban a la persona que jugaba, creando esa ilusión de un mundo físico tangible. Y ese es el puente perfecto, porque ese diseño de escenarios pues no tendría sentido si fueran de utilería de cartón piedra. El verdadero truco de magia fue dejar que el entorno respondiera a lo que hacías. La interactividad. Exacto. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante. Las cosas que podías hacer en esos niveles rompían las reglas por completo. Digo,
Podías acercarte a un interruptor y encender o apagar las luces. Que hoy parece cualquier cosa, pero en el 96 era brujería. ¡Totalmente! Podías usar los urinarios en los baños o romper un hidrante de bomberos en la calle y beber el agua que salía disparada para recuperar salud. Jugar al billar también. Le disparabas a las bolas y rebotaban. Ajá. O interactuar con los monitores y ver la perspectiva desde cámaras de seguridad reales distribuidas en el nivel. Fíjate que el diseño no lineal también aportaba muchísimo a esa libertad. No era solo seguir un pasillo. Encontrabas una rejilla de ventilación, la rompías y te ibas por los ductos o nadabas por las alcantarillas para emboscar a los enemigos. Y el armamento estaba diseñado específicamente para jugar con ese entorno. El arsenal de Duke es legendario. Tienes las clásicas, sí, pero las armas únicas eran las que brillaban. Las bombas de tubo con control remoto, por ejemplo. Uf, tirar una por un ducto y detonarla desde lejos. Exacto. O el congelador, el freeze thrower, que volvía al enemigo un bloque de hielo y luego corrías a patearlo y se hacía pedazos. Y no te olvides del rayo encogedor, el Shrink Ray. El shrink ray, o sea, encoger a un pig cop del tamaño de un ratón y simplemente pasarle por encima con la bota. Era comedia pura combinada con mecánicas sólidas. Además de los ítems e inventario, no, que podías guardar y usar cuando quisieras. El Holoduck para crear un señuelo holográfico tuyo, o los esteroides para correr rapidísimo. Pero, a ver, de todos esos ítems, hay uno que convirtió el típico juego de laberintos en un parte de juegos vertical y reactivo. El Jackpack. El Jackpack. Volar libremente. O sea, podías ignorar la ruta que el diseñador planeó para ti, encender el Jackpack e irte flotando hasta la azotea del edificio de enfrente. Rompió el género. Y es que todo esto generaba una conexión táctil y muy emocional con el juego. Ya no se trataba solo de ir por ahí disparando a los monstruos. Era existir, habitar y jugar dentro de un espacio virtual. Sí, interactuar con el mundo por el simple placer de ver qué pasaba. Ajá, pero, claro, si le das a una base de jugadores la libertad de interactuar con un entorno súper realista para la época, Ujú. y además lo llenas de humor negro, violencia y referencias para adultos, pues es una receta garantizada para escandalizar a las autoridades. Totalmente. O sea, es inevitable hablar del precio de esa fama, porque el impacto social estuvo súper cargado de controversia. Fue un blanco fácil para el pánico moral de los 90. Sí, las fuentes son muy claras, y siendo súper imparciales con cómo reportan los datos, el juego enfrentó barreras legales fuertes. Por ejemplo, en Brasil lo prohibieron, por completo. Sí, por un incidente tristísimo en un cine. Exacto, las autoridades intentaron ligar la violencia del mundo real con el juego, porque había un nivel de un cine en Duke Nukem. Entonces, lo prohibieron a nivel nacional. En Australia, la Junta de Clasificación, la OFCL, directamente se negó a darle clasificación. Así que tuvieron que censurarlo muchísimo para poder venderlo. Y en Alemania, el organismo regulador, la BPJM, también lo restringió inmediatamente. No podías publicitarlo. Digo, las críticas se enfocaban en la sangre, pero principalmente en la representación de las mujeres. Porque el juego tenía esta mecánica donde le podías dar dinero a las strippers en los niveles de los clubes. Sí, y el equipo de 3D Realms no se quedó callado. Ah, cierto. Scott Miller fue el que respondió, ¿no? Ajá, Scott Miller, como representante del estudio, argumentó de forma muy directa que el juego tenía en la caja una clasificación M de maduro, o sea, era contenido explícito para adultos. Claro, no era para niños. Exacto, y además señalaron que el juego mismo incluía una opción de control parental protegida por contraseña para apagar la violencia gráfica y el contenido de desnudez. Oye, pero aquí te lanzo una pregunta, analizando las cifras. El juego vendió cerca de 3.5 millones de copias, y salieron expansiones oficiales como esa de Duke It Out in DC, donde literal tienes que ir a rescatar al presidente Bill Clinton. Divertidísima. Sí, muy absurda. Pero a ver, ¿acaso fue esta misma controversia el salir en los noticieros como el juego prohibido lo que impulsó la venta de esas 3.5 millones de copias? ¿O crees que fue la calidad de la jugabilidad la que lo sostuvo a pesar de las críticas? Es una mezcla interesante, fíjate. La controversia sin duda lo puso en los titulares de noticias. Eso genera ventas iniciales impulsadas por el morbo. Es innegable. Sí, la publicidad gratuita. Claro, pero el morbo se acaba a las 2 horas de juego.
Fue el estándar de interactividad, el diseño de los niveles y el motor técnico lo que realmente retuvo a los jugadores. Solidificó su estatus como ícono, porque mecánicamente era impecable. Y me hace mucho sentido porque es exactamente esa base sólida y el amor profundo por la tecnología que había detrás lo que impidió que el juego muriera cuando terminó la década de los 90. Totalmente, y es ahí donde entra la historia del código fuente. Exacto. Vamos a dar un salto al 1 de abril de 2003. Ese día, 3D Realms toma una decisión que le dio inmortalidad digital al juego. Liberan el código fuente. Fue un momento clave en la historia del modding. Sí, literal entregaron las entrañas del juego al público, y la comunidad hizo magia con eso, ¿no? Hicieron maravillas. El proyecto más importante que nació de esto es eDuke 32. El SourcePort. Ajá, un puerto de código fuente moderno. Básicamente, agarraron ese código de los 90s y lo adaptaron para que cualquiera pudiera ejecutar el juego nativamente en sistemas operativos actuales, sin batallar. O sea, nada de emuladores lentos ni configuraciones de MS2. Nada de eso. Corre suave como la seda en computadoras modernas. Pero no solo eso, eDuke 32 permitió meterle mejoras gráficas masivas. Como el High Resolution Pack, el HRP, que mencionan las guías de la comunidad. Exactamente. La comunidad, a lo largo de los años, ha sustituido esos sprites planos originales por modelos 3D poligonales completos y han metido texturas en alta definición. Y le agregaron iluminación, ¿verdad? Sí, con un renderizador llamado Polymer. Le añadieron luces dinámicas que rebotan en las paredes, sombras en tiempo real, cosas que el motor original jamás hubiera soñado procesar. Oye, fíjate que leí sobre un detalle técnico de este proyecto comunitario que está padrísimo. ¿Te acuerdas que hablamos de la ilusión matemática de apilar habitaciones? ¿El room over room? Sí, que en el 96 era puro engaño visual de portales. Bueno, resulta que los modders lograron integrar throw real al motor. O sea, eliminaron las limitaciones visuales históricas y lograron que el motor renderizara sectores superpuestos verdaderos. Resolvieron el problema matemático. Es impresionante lo que una comunidad apasionada puede lograr. Y todo este ecosistema sigue súper vivo hoy en día. Tienes plataformas como Zoom Platform que venden expansiones rarísimas que antes eran inalcanzables. Como Penthouse Paradise, ¿no? Exacto. Las empaquetan de forma oficial y la gente sigue jugando y creando cientos de mapas y mods. Entonces, si tratamos de resumir qué significa todo esto, te digo cómo lo veo. Es como si agarramos un auto clásico de los 90s y le entregaras las llaves y los planos de construcción a una legión de mecánicos futuristas que durante décadas no dejan de actualizarle el motor. ¿Cierto? Son la forma definitiva de preservación. Absolutamente. O sea, empodera a la comunidad de una forma real. Es la única manera de mantener vivo el legado de una obra de software mucho después de que el interés comercial original haya desaparecido. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, para ir cerrando y hacer un resumen final de lo que platicamos hoy, vimos cómo un título de acción con un presupuesto súper modesto, empapado de mucho humor satírico y construido sobre un motor de falso 3D, logró algo gigantesco. Redefinió las reglas del juego. Literal, cambió lo que creíamos que podíamos hacer en un mundo virtual y demostró que una comunidad activa puede sostener una obra por décadas. Y creo que la importancia de este título, para quienes nos escuchan, radica en una lección de diseño. Demostró que la libertad de interacción sistémica te da un legado mucho más fuerte que la simple potencia gráfica bruta. Y eso, fíjate, me lleva a un pensamiento final para dejarle a la audiencia, porque construye justo sobre ese tema de la interactividad. A ver. Digo, hoy en día observamos estos juegos modernos, estos mundos abiertos inmensos que cuestan cientos de millones y presumen un fotorrealismo asombroso. Te quedas viendo los paisajes y parecen fotos. Pero muchas veces, cuando caminas por esos mundos, carecen de esa alegría simple y táctil de interactuar con lo cotidiano. No puedes encender un interruptor de luz en un cuarto, no puedes romper el mobiliario, mucho menos jugar una partida en una mesa de billar virtual. Son escenarios hermosos, pero estáticos. Como museos donde no puedes tocar nada. Exacto. Museos intocables. Y entonces uno se pregunta, ¿hemos sacrificado la interactividad profunda y significativa del entorno, esa conexión táctil con el mundo virtual, a cambio de una fidelidad visual puramente cosmética? Ahí se los dejo para que lo piensen. Una gran pregunta para reflexionar. Viajemos mentalmente a 1997.
¡Qué gran época! Totalmente. Imaginemos un monitor de tubo antiguo. En la pantalla el protagonista de un juego de disparos no es el típico marine espacial salvando la Tierra. Desde luego que no. Es un no muerto del salvaje oeste que acaba de salir de su tumba buscando venganza contra un dios oscuro. Así, para empezar suave. Ya ves. Y en lugar de un rifle de asalto genérico, de estos que vemos siempre, lleva en las manos un muñeco vudú y, un spray de laca en llamas a modo de lanzallamas. Es una imagen súper potente. Es una pasada. Pues continuando este capítulo y siguiendo los temas de nuestra serie, dejamos atrás las luces de neón de Los Ángeles para adentrarnos de lleno en las tinieblas. Hacia la oscuridad absoluta, sí. Eso es. Hoy empezamos una nueva inmersión en las fuentes de una obra maestra del horror gótico de Monolith Productions. Hablamos, como no, de Blood. Un título que, para quienes nos escuchan y conocen el género, es legendario. Sin duda. Y para esta inmersión tenemos sobre la mesa registros históricos exhaustivos sobre videojuegos de la época, análisis técnicos muy profundos del motor Build de Ken Silverman y unos archivos interesantísimos sobre cómo ha evolucionado la franquicia desde aquel 97 hasta hoy mismo, en este mes de abril de 2026. Y es que hay mucho de lo que hablar porque han pasado cosas muy recientes. Exacto. Y la misión de hoy no es solo recordar un juego retro por pura nostalgia. Queremos entender por qué Blood es considerado casi unánimemente como la implementación más pulida y avanzada que el motor Build podía ofrecer. O sea, el verdadero canto del cisne de esa tecnología. Sí, el techo absoluto. Y también cómo logró redefinir esa conexión emocional y visceral entre el jugador y el mundo virtual. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Ponos un poco en contexto, porque mediados de los 90 era una época, complicada. Uf, ya lo creo. A ver, para situarnos un poco en esa época, el mercado estaba saturadísimo. Vivían bajo la sombra gigante de Doom, que había establecido las reglas básicas, y por otro lado tenías a Duke Nukem 3D. Claro, el rey de la popularidad en ese momento. Exacto. Duke demostró que los protagonistas podían tener voz, carisma y moverse por ciudades que, se sentían reconocibles, ¿no? Cines, calles, bancos. En medio de todo ese ruido, de toda esa testosterona espacial y urbana, Monolith decide ir por un camino completamente radical a nivel narrativo y de dirección de arte. Y tanto que radical. Antes de entender cómo construyeron el juego técnicamente, hay que entender el alma del juego. O su falta de alma, por así decirlo. Sí, totalmente. Lo fascinante aquí es cómo mezclaron tantas influencias y lograron que funcionara. Porque, a simple vista, la ambientación es un anacronismo total, que bebe de los años 20 a los años 40... Que de hecho los documentos de la secuela que salió después fijaron retroactivamente la fecha en 1928. Eso es. Pero claro, al mismo tiempo, el juego es un homenaje constante y súper descarado a la literatura de H.P. Lovecraft, al terror psicológico de Edgar Allan Poe y al mismo tiempo al cine de serie B más exagerado. Y a los spaghetti western. Es que es una locura. O sea, es una mezcla que sobre el papel suena a desastre tonal, pero que en el juego encaja como un reloj suizo. Y todo esto justifica, de forma brillante, los entornos del juego. Pasas de un panteón gótico a un templo arcano o a cosas tan memorables como el Phantom Express. Buah, el Phantom Express. Ese nivel es mítico. Un tren fantasma en constante movimiento por el que te vas abriendo paso vagón por vagón. Todo ese imaginario oscuro, de hecho, sirvió de inspiración directa años más tarde para obras maravillosas como Priest, el famoso manhwa, el cómic coreano. Qué fuerte esa conexión, la verdad. Y creo que el pegamento que mantiene unida toda esta locura estética es precisamente nuestro protagonista, Caleb. Un personaje irrepetible. O sea, si lo piensas, frente a los héroes de la época, el contraste es brutal. Mientras Duke Nukem era, el típico héroe de acción de los 80 soltando frases lapidarias de películas de Hollywood, Caleb es casi como un antihéroe de una película muda de terror mezclado con un vaquero espectral. Una definición perfecta. Es sádico, es oscuro. Y la historia detrás de él, según los manuales originales, es tela. Nació en el oeste de Texas en 1847 y ya era un pistolero legendario y bastante despiadado. La cosa es que en 1871 conoce a Ophelia Price, después de que un culto asesinara a toda la familia de ella. Y cualquiera pensaría que buscan justicia o venganza contra el culto, ¿verdad? Pues no. Lo que hacen es unirse a ellos.
Se unen a The Cabal, el Cabildo. Madre mía, un culto gigantesco liderado por Chernobog, un dios demonio oscuro. Es que la premisa ya te dice que no estás jugando con los buenos. Para nada. De hecho, Caleb, Ofilia y otros 2 miembros que se llaman Gabriel y Ishmael forman la élite absoluta del culto. Se hacen llamar los elegidos. La cúpula directiva del mal, básicamente. Exacto. Pero sin ninguna justificación clara que te den en ese momento, Chernobog decide traicionarlos. Los asesina a todos sin contemplaciones. Y claro, décadas después, Caleb se despierta en su tumba con una sed de venganza increíble y una sola pregunta en la cabeza. Simplemente quiere saber por qué. Es una motivación súper íntima. No salva al mundo, solo quiere sangre. Eso es. Y ahora que ya entendemos este mundo tan lúgubre que empapa cada píxel del juego, pasemos a cómo los desarrolladores lograron construirlo literalmente. Porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ya lo creo que sí. A ver, la ambición narrativa de la que acabamos de hablar pedía a gritos una tecnología que el motor de Doom, por ejemplo, simplemente no podía ofrecer. No, el motor de Doom se quedaba cortísimo para interactuar con el entorno. Claro. Y aquí entra la genialidad de Ken Silverman y su motor Build. Pero yo te planteo una duda, haciendo de abogado del diablo. A ver, dime. Si para 1997 yo ya estaba jugando en mi casa a Quake, que ya era 3D real, con geometría poligonal y todo eso, ¿por qué los trucos visuales del motor Build lograban crear una conexión tan táctil, tan realista con el entorno? O sea, el Build seguía siendo pseudo 3D en el fondo. Es una grandísima pregunta. Porque sobre el papel, Quake era tecnológicamente superior. Era 3D matemático real. Exacto. Pero a ver, la magia del motor Build, especialmente en Blood, residía en la interactividad mundana con lo que llamaban físicas de sector. Físicas de sector, vale. Sí, en Quake los entornos eran alucinantes, pero a menudo se sentían muy rígidos, estériles, ¿sabes? Como caminar por un museo donde no puedes tocar nada. En Blood podías destruir casi todo. Los sectores del mapa se podían programar para moverse, aplastar, girar. El entorno respondía a tu presencia. Y a tus disparos, que no eran pocos. Claro, y hay otra cosa fundamental que hizo Blood para diferenciarse de los típicos sprites planos, que parecían recortes de cartón que siempre te miraban, que es el salto a los voxeles. Buah, los voxeles, esto es clave. Totalmente. Un voxel es, básicamente, un píxel tridimensional. Imagina pequeñas piezas de Lego. Monolith fue pionera en usar esto para las armas en el suelo, la munición e incluso decoraciones, como las lápidas en ese primer nivel, Cradle to Grave. Sí, la cuna a la tumba. Eso es. De repente veías un objeto y podías caminar a su alrededor. Tenía volumen real. Y esto daba una inmersión tremenda que los primeros juegos de polígonos puros, con sus texturas borrosas y baja carga poligonal, a veces no conseguían transmitir bien. O sea que exprimieron el motor Build hasta límites que teóricamente no estaban previstos por el propio Silverman. Exacto. Suma a eso una arquitectura imposible para la época. Consiguieron simular habitaciones sobre habitaciones, el famoso room over room. Que en los motores pseudo 3D tradicionales no se podía, porque no sabían calcular 2 alturas en el mismo plano bidimensional. Exactamente. Pero ellos usaron portales visuales y trucos de perspectiva tan pulidos que te tirabas a un foso de agua y salías a la planta superior de una casa de forma natural, sumado a mejoras enormes en la iluminación y sombras en tiempo real. Es que es ingeniería pura al servicio del arte. Y claro, esa misma tecnología que les permitía esculpir lápidas tridimensionales en un cementerio se usó también para coreografiar la violencia. Una sinfonía de violencia extrema, diría yo. Sí. Pasamos de la estructura del mundo a cómo el jugador interactúa con él. O mejor dicho, cómo lo destruye, porque el combate es uno de los más creativos de la historia del medio. El arsenal de Blood es para estudiarlo en las escuelas de diseño. Totalmente. O sea, nos alejamos de la típica pistola y la típica ametralladora, y te dan cosas rarísimas. Tienes ese lanzallamas improvisado con un aerosol de laca. Una genialidad. Tienes el cañón Tesla, que lanza rayos de electricidad mortal. Una escopeta recortada que es contundente a más no poder. Y mi favorito, el ictúnico muñeco vudú. El muñeco vudú es brutal. Y aquí hay que destacar una innovación pionera que introdujeron. El disparo secundario, ¿verdad? Eso es, casi todas las armas tenían un modo de disparo secundario. Fue de los primeros juegos en popularizar esto.
El muñeco vudú, por ejemplo, podías pincharlo poco a poco, pero su ataque secundario te permitía usarlo de otra forma, clavándole algo con fuerza brutal, para aniquilar jefes como la gárgola de piedra Cheog. Ose convertía el combate en algo parecido a un rompecabezas táctico. No era solo disparar a lo loco y ya está. Usar la dinamita normal o, con el disparo secundario, dejarla como una trampa de proximidad. Es como tener dos arsenales diferentes en uno solo. Y si conectamos esto con el panorama general de la jugabilidad, esta creatividad te obligaba a pensar constantemente. Te obligaba a gestionar unos recursos limitadísimos mientras te enfrentabas a hordas. Hordas de todo tipo, además. Claro, tenías enemigos súper molestos, como ratas, murciélagos o esas manos estranguladoras que saltaban a la pantalla. Y luego tenías que sobrevivir hasta llegar a colosos como la araña gigante Xial o Cerberus, el perro de dos cabezas. Que te hacían sudar tinta, literal. Y bueno, no podemos obviar el elefante en la habitación cuando hablamos de Blood. El gore y la controversia que generó. Bof, es que hizo muchísimo honor a su nombre. Sangre por todas partes. Ya te digo, permitía cosas loquísimas como patear las cabezas cortadas de los zombies como si fueran balones de fútbol por el escenario. Sí, sí, y la física de los voxeles hacía que rodaran de forma súper creíble. ¡Qué locura! O podías volar a los cultistas en 1000 pedazos. Unos cultistas que, por cierto, te perseguían murmurando frases rarísimas. Ah, sí, canturreaban en una mezcla rarísima de latín, sánscrito y no sé qué más. Totalmente inmersivo y perturbador. Veías cadáveres decorando las paredes. Los enemigos gritaban de pura agonía cuando los quemabas. Obviamente, en 1997 esto no pasó desapercibido. No, claro, provocó una preocupación pública bastante seria. De hecho, tuvieron que lanzar versiones censuradas del juego en ciertos mercados, donde la sangre era verde o se eliminaban los desmembramientos. Típico pánico moral de la época. Pero bueno, la verdad es que un juego tan complejo a nivel técnico y artístico, y tan polémico, rara vez nace sin un desarrollo algo turbulento en los estudios. Y la historia corporativa de Blood es fascinante para entender cómo ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Es un laberinto empresarial de manual. Total. Los registros indican que los comienzos fueron en un equipo llamado Q Studios, allá por 1995, y estaban financiados inicialmente por 3D Realms, los mismísimos creadores de Duke Nukem. Eso es. Pero claro, 3D Realms vio que tenían demasiadas cosas entre manos y querían centrarse a tope en otro de sus títulos estrella, Shadow Warrior. Así que en el 96 le venden todo el proyecto a Monolith Productions. Y es ahí, bajo el paraguas de Monolith, donde de verdad toman las riendas figuras clave que le dan alma al proyecto. Tenemos a Nick Newhart como director y un equipo musical alucinante con Daniel Bernstein y Guy Whitmore. La banda sonora es vital para entender Blood. Le dieron esa identidad psicobilly y gótica que es inconfundible. Y como curiosidad, el mismísimo CEO de Monolith, Jace Hall, prestó su propia voz para hacer del locutor burlón en el modo multijugador, que llamaron Bloodbath. ¡Qué grande! O sea, el jefe metiéndose en la cabina a grabar los gritos del multijugador. Pero claro, a pesar del éxito de tener expansiones oficiales maravillosas como el Plasma Pack o la de Cryptic Passage que hizo Soulstorm, la propiedad intelectual se convirtió en un agujero negro. Un auténtico dolor de cabeza, sí. O sea, ¿por qué un juego tan querido, tan legendario, necesitó que estudios de terceros como Night Dive vinieran a rescatarlo casi 20 años después? ¿Qué pasó ahí? Pues pasó lo que suele pasar cuando hay compras de empresas de por medio. Un laberinto legal, GT Interactive publicaba, luego pasaron a Infogrames, que luego se convirtió en Atari. Por otro lado, Monolith fue adquirida por Warner Bros. De repente, tenías los derechos de publicación, los del código y los de la franquicia, repartidos entre gigantes corporativos que no se ponían de acuerdo. La franquicia quedó completamente congelada. Una pena enorme, literalmente atrapada en un cajón. Sí. Pero aquí es donde entra la magia de la comunidad. Los fans se negaron a dejar morir el juego. Como no tenían el código original, desarrollaron los llamados source ports mediante ingeniería inversa, como Blood GDX o NBlood. Claro, crearon motores nuevos que leían los archivos de arte y sonido que la gente ya tenía en su CD original. Exactamente. Eso mantuvo la llama viva y demostró a la industria que había demanda. Y gracias a ese interés sostenido durante años y a cómo Blood inspiró toda una nueva ola de boomer shooters modernos súper exitosos como Cultic o Dusk. Juegos que son una maravilla, por cierto. Totalmente.
Pues gracias a todo eso, Night Dive Studios pudo negociar y sacar en 2019 el remaster oficial, Fresh Supply. Que fue un balón de oxígeno brutal para la franquicia. Y la cosa no se queda ahí, porque para quienes nos escuchan hoy, la relevancia de Blood sigue intacta. Repasando los archivos de hoy, vemos que el 4 de diciembre de 2025 se lanzó la esperadísima versión Refreshed Supply. Una actualización inmensa. Sí, integrando de manera oficial ese famosísimo mod creado por fans, Marrows, o sea, la comunidad salvando el juego una vez más. Y por si fuera poco, la anticipación que hay ahora mismo por el puerto para la Nintendo Switch 2, que está programado para principios de este mismo 2026. Es brutal. Es alucinante que casi 30 años después estemos hablando de un port para una consola nueva. Sí. Entonces, si miramos toda esta trayectoria, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos este viaje, creo que la historia de Blood nos enseña algo vital. A ver, dime. Nos enseña que un diseño de nivel es excepcional cuando se combina con una identidad artística fuerte y coherente. Puede hacer que un juego envejezca muchísimo mejor que los primeros títulos que apostaron solo por polígonos puros, pero sin tanta dirección de arte. Totalmente de acuerdo. El estilo triunfó sobre la fuerza bruta. Exacto. Es un recordatorio fantástico para la audiencia interesada en la tecnología de que el buen arte trasciende el motor gráfico. Y también nos pone sobre la mesa el papel crítico de la preservación digital. Ujú. Y justamente esto plantea una pregunta importante. Una que te deja un poco mal cuerpo, si lo piensas. A ver, dispara. En la documentación que hemos repasado hay un dato que a veces pasamos por alto. A diferencia de lo que pasó con Doom, con Duke Nukem 3D o con Shadow Warrior, el código fuente original de Blood jamás ha sido liberado oficialmente. Ostras, es verdad, nunca se ha hecho público. Sigue bloqueado por esa maraña interminable de derechos entre Atari y Warner Bros. Todo lo que juegan hoy en día los fans está basado en recreaciones y remasters, pero el código original de los 90 sigue bajo llave. Qué frustración, madre mía. Y claro, esto nos lleva a una reflexión final para quienes nos están escuchando. Vivimos en un mundo donde el arte digital depende cada vez más de corporaciones enormes que compran y venden estudios como si fueran cromos. Así que, ¿cuántas otras obras maestras de nuestra cultura se están perdiendo ahora mismo en cajas fuertes corporativas? Demasiadas, me temo. Obras que, de no ser por filtraciones anónimas o por el trabajo incansable de modders aficionados en sus ratos libres, serían borradas y olvidadas por la historia. Es para darle una vuelta. Sin duda. Es un pensamiento que da muchísimo que reflexionar. Normalmente cuando pensamos en tecnología de punta y el desarrollo de software hiper avanzado, la mente se nos va directo a laboratorios impecables, ¿no? Claro, a un nivel de precisión matemática absoluta. Exacto, como que se asume que invertir millones de dólares en investigación va a dar como resultado algo pues muy pulcro, brillante y que cambiará el mundo de una forma súper seria. Sí, existe esa expectativa casi inherente de que la alta tecnología tiene que usarse para fines, digamos, elevados. Ajá, como simulaciones complejas de la realidad o exploraciones del espacio. O experiencias narrativas que empujen el arte. Totalmente. Pero luego, al revisar la historia de la industria de los videojuegos a mediados de los años 90, ese paradigma se rompe por completo, específicamente durante la revolución de los juegos de disparos en primera persona. Es un periodo fascinante. Lo es, porque de repente esa tecnología gráfica pionera de la que hablábamos no se estaba usando para explorar el cosmos, se estaba utilizando para simular, literal, los gases de un hombre que comió demasiados chicharrones. Qué locura, pero es verdad. Es un contraste brutal, y para quien nos escucha, esta inmersión profunda se basa precisamente en eso. Tenemos documentos técnicos súper detallados sobre la historia del icónico motor gráfico Build Engines. Una pieza clave de esa época. Así es, y también tenemos registros enciclopédicos sobre el lanzamiento y las mecánicas de un juego verdaderamente peculiar. La misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo un juego sobre alienígenas, una cerda premiada y flatulencias no solo funcionó como una sátira increíble de la cultura estadounidense, Sino que también fue pionero, ¿no? totalmente pionero. Terminó siendo una clase magistral de mecánicas de supervivencia arriesgadas que desafiaron todas las normas. Y estamos hablando, por supuesto, de Redneck Rampage. Un título legendario en su propio y extraño nicho. Y fíjate que, para entender el verdadero impacto de este juego, primero hay que comprender el lienzo tecnológico sobre el cual fue creado. Vamos a desempacar esto porque es clave. Sí,
Antes de hablar de la locura de la historia, es crucial hablar de la herramienta que lo hizo posible, el famosísimo Build Engine, que fue creado por el programador Ken Silverman. Claro, porque la tecnología detrás del Build Engine tiene un contexto muy particular. A mediados de los 90 había estudios gigantes apostando todo por la geometría de polígonos puros. La transición al 3D total estaba en marcha. Exacto, pero por otro lado, estudios como 3D Realms estaban exprimiendo una tecnología mixta. Yo estoy segura de que este motor usaba trucos visuales muy específicos para sobrevivir contra los gigantes, ¿verdad? Completamente. Si conectamos esto con el panorama general, el motor de Silverman no era verdaderamente tridimensional. O sea, no en el sentido moderno. Usaba sprites bidimensionales para representar a los personajes y a los enemigos. A ver, espera, para asegurar que todo quede claro para quien nos escucha, ¿qué significa exactamente usar un sprite bidimensional en un entorno que parece 3D? Es una excelente pregunta. Imagina un escenario teatral. Ajá. Si usas polígonos 3D, estás construyendo una estatua completa con volumen por todos lados. Eso requiere muchísimo esfuerzo computacional. Claro, necesitas máquinas muy potentes. Todo ese poder de procesamiento en los enemigos, el motor Build podía gastar los recursos en crear ambientes increíblemente interactivos. Lo cual me encanta, porque yo siempre uso esta analogía del escenario teatral de alta tecnología. En juegos anteriores como Doom, los desarrolladores pintaban puertas falsas en el fondo y ya. Se sentía como un laberinto abstracto. Sí, pasillos y texturas planas. Pero con el Build Engine, los utileros construyeron inodoros a los que realmente les podías jalar la cadena, grifos de agua de los que podías beber, cines con proyectores que funcionaban. Hicieron que el mundo se sintiera vivo. Y también metieron cosas como sectores móviles y voxels. Ah, los voxels. Sí, que eran básicamente pequeños bloques invisibles para darle volumen a objetos pequeños sin usar polígonos. Y los sectores móviles permitían tener habitaciones sobre otras habitaciones, algo que en motores anteriores era imposible. Todo ese esfuerzo técnico lograba algo muy especial. Esta interactividad mundana permitía una conexión emocional que los juegos 3D puros, como el primer Quake, todavía no lograban transmitir del todo. Estoy de acuerdo. Quake era un triunfo técnico increíble, pero sus castillos oscuros se sentían fríos, abstractos. El motor Build te anclaba a la realidad. Y por eso dio vida a 4 juegos con el mismo ADN técnico, pero con identidades súper distintas. Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, El Horror de Blood y, bueno, la América Profunda de Redneck Rampage. Entornos del mundo real, como calles o plantas empacadoras, pudieron construir esta versión exagerada y ridícula de un pueblo rural. Bienvenidos a Hickston, Arkansas. Así es. Los registros nos indican que el juego salió el 23 de abril de 1997 para DOS y Windows, desarrollado por Satrix Entertainment. Bajo el liderazgo de Drew Markham, si no me equivoco. Exactamente. Y la trama es un giro brutal a lo que se esperaba. La tranquila vida de Hickston se ve interrumpida por una invasión alienígena. Pero, a diferencia de todos los otros juegos de la época, los protagonistas, los hermanos Leonard y Bubba, no son super soldados entrenados. Para nada. Tú juegas como Leonard y tus motivaciones son increíblemente locales. No hay ningún interés en salvar al mundo de la amenaza espacial. Su única misión es rescatar a su cerda premiada, Bessie. Literalmente. Y el recorrido pasa por lugares muy comunes, desde bares hasta parques de caravanas. Y los enemigos que enfrentas, bueno, rompen cualquier molde de la ciencia ficción seria. Porque no solo luchas contra aliens liderados por la reina Vixen. O el jefe final que se llama S-Face, o cara de trasero. ¡Qué locura de nombres, de verdad! Pero además te enfrentas a clones malvados de tus propios vecinos, usando armas iniciales absurdísimas como una palanca o un revólver oxidado. Es un desfile de absurdos, sí. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Viendo toda esta temática escatológica, el humor de baño, la cerda Bessie, ¿había un diseño narrativo genuino aquí o era puro valor de impacto, puro shock value barato para vender en el 97? Es una duda muy válida. Y es fácil etiquetarlo como una simple provocación. Sin embargo, al revisar los documentos, queda claro que funciona como una parodia impecable. A ver, explícame eso. Piensa en el año 97. El género de disparos estaba saturado de este complejo de mesías.
el soldado solitario y superarmado contra las fuerzas del infierno para salvar la galaxia. Claro, el héroe invencible y súper solemne. Lo que hace Redneck Rampage es tomar esa estructura épica y desinflarla por completo. Al reducir las motivaciones a salvar a un animal de granja, el juego se burla agudamente de los clichés de la industria. Ah, es una deconstrucción total. Se ríen del género mismo y de los estereotipos de la vida rural al mismo tiempo. Exacto. Es una burla en múltiples capas. Y lo más interesante es que esta absurdidad no se quedó solo en la historia o en los diálogos. Para nada. Dictó las reglas mismas de cómo interactúas con el mundo. Y ahí entramos al tema de las mecánicas de supervivencia, que son rarísimas. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque el sistema de salud en este juego es una locura total. En otros juegos agarras un botiquín blanco flotando y ya, magia. Te curas al instante. Pero aquí no. Aquí el jugador tiene que consumir pasteles de luna, cortezas de cerdo o chicharrones y alcohol para recuperar salud. Pura comida chatarra. Y los famosos dulces Goo Goo Clusters. Sí, pero claro, consumir todo esto trae consecuencias directas que se miden en 2 barras de la interfaz. Tenemos el medidor de tripas, o gut meter, y el medidor de embriaguez, el drunk meter. Lo fascinante aquí es cómo estos medidores cambian la experiencia. No es solo disparar por disparar, hay una gestión de recursos súper compleja. Por ejemplo, si comes demasiado para curarte los balazos, sube tu medidor de tripas. Y cuando llega a cierto nivel, el personaje, empieza a sufrir de flatulencias frecuentes. Sí, ruidos constantes. Y no es solo un chiste tonto de baño, tiene implicaciones tácticas muy serias. Exacto. Esos sonidos delatan tu posición frente a los enemigos. Adiós a cualquier intento de sigilo. Y si el medidor se llena al tope, los gases causan daño físico real a tu propio personaje. Pierdes salud por tus propios procesos digestivos. Es increíble. Pero el medidor de embriaguez es mi favorito personal. Ese es un sistema súper castigador. Demasiado. Beber alcohol te cura. Y al principio reduce el daño que te hacen los enemigos. Funciona como una armadura temporal, porque el personaje no siente tanto dolor. Pero el costo a largo plazo es fatal. Yo lo comparo con una especie de lag o retraso de conexión en la vida real. A medida que sube tu nivel de alcohol, la pantalla se vuelve granulada y tus movimientos son súper erráticos. Presionas hacia adelante y el personaje camina de lado. Exacto. Tus controles no responden bien. Te obliga a decidir en milisegundos. Piensas, bueno, prefiero estar a punto de morir por un láser o me tomo esto y termino viendo borroso y chocando con las paredes del parque de caravanas mientras me disparan. Estás luchando contra ti mismo. Y si llegas al nivel máximo de ebriedad, el personaje cae al suelo, empieza a vomitar y te quedas totalmente indefenso. Incapaz de hacer nada durante varios segundos. Pero claro, había un salvavidas, ¿no? El licor de contrabando, el moonshine. El famoso moonshine. Era un potenciador especial que te daba super velocidad temporal. Y la gran ventaja era que al terminar su efecto, reiniciaba mágicamente tus 2 medidores a 0. Un verdadero botón de pánico. Toda esta mitigación de riesgos era súper adelantada a su tiempo. Pero bueno, así como los controles se sentían distintos, el juego también sonaba completamente diferente a cualquier otra cosa. Oh, la identidad sonora de este juego es un caso de estudio. Desde Doom, la regla era usar rock pesado, heavy metal o música industrial oscura para que te sintieras como una máquina de matar. Pero Leonard y Bubba no son máquinas de matar, son 2 tipos comunes muy enojados. Por eso los desarrolladores tomaron una ruta musical genial. Licenciaron música real de géneros como el psychobilly y el cowpunk. Para quien no ubique esos géneros, el psychobilly es una fusión del punk rock de los 70s con el rockabilly y el country. Es frenético, caótico y siempre tiene este tono de humor negro. Incluyeron artistas legendarios de esa escena como Mocho Nixon, The Beat Farmers y Reverend Horton Heat. Y el efecto es inmediato. Y de repente, un tiroteo se siente como una pelea de bar súper sucia a las 3 de la mañana. Es un cambio de tono brutal. Y la crítica lo notó. En los registros vemos que portales como CNET Game Center le dieron 3 estrellas y resaltaron específicamente la banda sonora. Dijeron que el humor genuino y la música eran los puntos más fuertes, ¿no? Sí, la atmósfera sonora fue crucial para vender la sátira. Sin esa música el chiste probablemente habría sido bastante olvidable.
Y el chiste funcionó muy bien inicialmente. El juego debutó en el puesto número 7 de ventas en Estados Unidos en mayo del 97, así que la franquicia intentó expandirse rápidamente. Naturalmente, ese mismo año salió una expansión de 12 niveles llamada Sucking Grids on Route 66, desarrollada por Sunstorm Interactive. Ya al año siguiente la secuela directa, Redneck Rampage Rides Again, y ahí le metieron de todo, motocicletas, botes de pantano impulsados por ventiladores y enemigos nuevos como los Jackalopes. Ah, esas liebres con cuernos de ciervo, muy del folclore norteamericano. Sí, e incluso estrellaron un ovni en el Área 69, que también le decían Disgraceland. Redoblaron el absurdo al 1000%. Pero, hablando de la trayectoria y las expansiones, hay un detalle en nuestros documentos que es historia pura del Internet temprano. El lanzamiento del CUSPAC, o el paquete de groserías. Ah, sí, esa es mi anécdota favorita. Cuéntanos cómo funcionaba ese parche. Resulta que Interplay lanzó un parche de audio oficial en su tienda en línea. Reemplazaba las voces normales del juego por versiones sin censura llenas de groserías muy explícitas. Pero lo increíble no es el parche, sino cómo lo distribuían. Exacto. Te cobraban exactamente $1 por la descarga y tenías que pagarlo con tarjeta de crédito. Que en el 97 era rarísimo comprar algo de $1 en línea. No lo hacían por el dinero, obviamente. Lo hacían porque exigir una tarjeta de crédito funcionaba en la práctica como una verificación de edad para adultos. Una movida corporativa súper astuta para evitar problemas de censura. Pero bueno, a pesar de estas ideas tan ingeniosas, la franquicia tuvo una caída fuerte. Las revistas de la época como Next Generation empezaron a quejarse de que la jugabilidad era repetitiva. Decían que era lo mismo de siempre. Y la marca se fue por caminos muy extraños. Sacaron un simulador de caza de ciervos llamado Redneck Deer Hunting. Hasta que llegamos al último clavo del ataúd en el 2001. Un juego llamado Off-Road Redneck Racing. Un juego de carreras. Y lo peor es que fue desarrollado por otro estudio, Rage Games, que abandonó por completo el motor Build Engine. Solo reciclaron algunas texturas y voces. Y entonces surge la gran pregunta para aquí. ¿Por qué una franquicia tan original terminó desvaneciéndose hasta ser un simple juego de carreras que nadie recuerda? Estoy convencido de que el chiste, la sátira, tenía una fecha de caducidad. El humor sostuvo la franquicia al principio, pero las mecánicas, debajo del medidor de embriaguez, no evolucionaron al ritmo del resto de la industria. Claro, títulos como Half-Life estaban a la vuelta de la esquina. Exactamente. Además, la identidad del juego estaba atada al Build Engine. Al abandonarlo para irse al 3D genérico de carreras, perdieron su interactividad táctil. Perdieron el alma del juego. Es una síntesis perfecta. Redneck Rampage es el ejemplo de cómo alguien tomó capacidades técnicas impresionantes, no para hacer héroes invencibles, sino para crear un mundo bizarro donde eructar y esquivar alienígenas en un parque de caravanas era la máxima prueba de supervivencia. Y es genial que hoy en día, gracias a puertos modernos de la comunidad como BuildGDX o Race, la gente todavía pueda jugar esta rareza histórica. Es un pequeño milagro del software. Y para cerrar, creo que esto nos deja una reflexión final muy interesante para quien nos escucha. Si vemos la industria hoy, los estudios invierten cientos de millones y usan la mejor tecnología casi exclusivamente para lograr fotorrealismo o simulaciones militares dramáticas. Todo es increíblemente serio y solemne hoy en día. Así es. ¿Qué nos dice sobre la evolución de este medio el hecho de que, en el 97, la tecnología gráfica de vanguardia se usó para simular a un tipo borracho buscando a su cerda premiada? Es un contraste brutal. ¿Habremos perdido esa audacia temática en nuestra búsqueda moderna de la perfección gráfica absoluta? Es algo para pensar y debatir. Imagínate por un segundo que eres un sicario corporativo. Te pagan pues un montón de millones, ¿no? Básicamente por hacer el trabajo sucio y mirar hacia otro lado. Ajá, el clásico trabajo de mercenario. Exacto. Pero, o sea, hasta que un día tu jefe decide que tener el monopolio industrial del país ya no es suficiente para él. El tipo quiere el poder absoluto, y pues para conseguirlo decide invocar deidades demoníacas y abrirle la puerta a criaturas del lado oscuro. Todo para conquistar Japón. Un martes cualquiera en el mundo corporativo. ¿Sí?
claro, casual, y de repente pues el dinero ya no te importa, renuncias y te conviertes en el hombre más buscado por un ejército de monstruos y, escucha esto, ninjas cyborgs. Les damos la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Así es, y de verdad qué manera de arrancar, porque hoy estamos llegando a la culminación de nuestro tercer capítulo de la serie temática Legado Gamer. Totalmente. Un análisis que, se los prometo a quienes nos escuchan, viene cargado de venganza, tecnología que literalmente rompía las reglas y, un humor negro bastante ácido. Es el cierre perfecto para esta serie. Hoy hemos puesto sobre la mesa pues una montaña de fuentes sumamente interesantes para la audiencia. Por un lado tenemos archivos enciclopédicos sobre la creación y la evolución tan caótica de una franquicia que simplemente se negó a morir. Sí, que sobrevivió a todo. Ajá, todo. Y por otro lado tenemos documentos de diseño histórico, incluyendo el famosísimo Build Engine. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar cómo un solo motor gráfico fue, digamos, llevado hasta su límite absoluto, casi rompiéndose en el proceso, justo antes de que la industria transicionara al 3D poligonal. Hablamos, por supuesto, del histórico Shadow Warrior de 1997. Wow, el gran contrapunto oriental de Duke Nukem 3D. A ver, vamos a desempacar esto desde el principio, porque el contexto lo es todo aquí. Para la gente que nos escucha, quiero que visualicen una analogía. A ver, dinos. Imaginen los primeros juegos de disparos de los 90 como, un escenario teatral de cartón. Sí, había acción frenética y todo, pero en el fondo sentías que estabas corriendo por un pasillo pintado, ¿no? Como que todo era una ilusión óptica bastante plana. Claro, como un diorama donde todo está pegado a la pared. Eso. Y de repente llega Shadow Warrior y ¡pum!, le da una profundidad brutal a ese escenario de cartón. Le construye múltiples pisos, le pone escaleras por las que de verdad te tienes que trepar, agua transparente donde te puedes sumergir, y además lo llena de utilería tangible que puedes hacer pedazos. Es que agarró la mitología asiática, la estrelló de frente contra esta tecnología industrial y lo aderezó todo con katanas y pólvora. Tal cual. Y tu analogía del escenario de cartón, ilustra súper bien la barrera técnica de esa época. Pero antes de diseccionar los trucos matemáticos que usaron para darle esa profundidad, creo que hay que entender quién está en el centro de este escenario. Claro, el protagonista. Exacto, porque en 1997 la narrativa en estos juegos solía ser pues una excusa de 2 líneas en el manual de instrucciones. Pero Shadow Warrior intentó algo distinto. Nos sitúa en este Japón futurista, supercontrolado por Sila Enterprises, que es un conglomerado gigantesco. Sí, pero, a ver, siendo totalmente honestos, yo me pongo a ver las portadas de los 90s y Lo Wang, nuestro protagonista, parece el típico estereotipo musculoso de película de acción clase B. Sí, sí tiene esa vibra. O sea, me pregunto si de verdad había una profundidad narrativa aquí, o si era solo una excusa barata para darle una espada a un tipo rudo y soltarlo en un mapa lleno de monstruos. Porque esa transformación de sicario corporativo a justiciero solitario, pues suena un poco a cliché, ¿no? Pues mira, es una duda súper válida. A simple vista, el humor negro y los chistes sarcásticos de Lo Wang pueden como, enmascarar la trama. Pero lo fascinante aquí es que si revisamos la documentación del diseño narrativo original, la motivación del personaje le da a la aventura un peso bien diferente al de otros juegos de su tiempo. ¿En serio? ¿Cómo así? O sea, Lo Wang no despierta un día queriendo ser el héroe de la historia. Él es cómplice de la corporación. Él sabe que Sila Enterprises es súper corrupta, pero pues recibe su buen cheque y hace su trabajo. Claro, el mercenario perfecto. Ajá. El punto de quiebre no es la avaricia de su jefe, el maestro Sila. Es la corrupción espiritual. Cuando Sila hace este pacto con deidades antiguas para usar criaturas del lado oscuro, cruza una línea moral. Una línea que el código de honor de Lo Wang, por muy enterrado que estuviera, simplemente no puede tolerar. O sea, hay un límite incluso para el tipo que hace el trabajo sucio. Renuncia por una cuestión de principios. Pero, digo, en un monopolio distópico, me imagino que no vas a recursos humanos a dejar tu carta de renuncia y te vas a tu casa a ver la tele. Para nada. La corporación le responde enviando a sus nuevas criaturas demoníacas para matarlo. Y para asegurarse de que el mensaje quede bien claro, el maestro Sila asesina al antiguo mentor de Lo Wang.
Uy, el maestro Lieb, ¿verdad? Exactamente, el maestro Liep. Y es justo ahí donde la historia de venganza se consolida por completo. Lo que hace que esto destaque frente a otros juegos de la época, es la colisión temática que lograron. Sí, esa mezcla visual y de concepto está cañona. Totalmente. Tienes este cyberpunk corporativo de alta tecnología, con rascacielos enormes y armas automáticas, chocando violentamente contra la mitología japonesa antigua. Demonios, espíritus y este concepto de honrar a un maestro caído ya no es solo, un marín espacial matando alienígenas en Marte. Es un choque de moralidades. Wow. Y toda esta cacería de venganza culmina en un nivel donde el jefe final, el mismísimo Sila, te enfrenta, pilotando un gigantesco robot de guerra con armadura de samurái. Es épico. Y, por cierto, él logra escapar al final, dejando todo preparadísimo para una secuela. Pero, para dar vida a todo este caos, a los rascacielos, los templos y los mechas, el juego corría en el famoso Build Engine creado por Ken Silverman. Así es, una pieza de software legendaria. Sí, y según los documentos, el guión Build Engine señala que la meta explícita del proyecto era humillar técnicamente a lo que se había logrado con Duke Nukem 3D. Querían superarlos en todo. Pero el texto menciona algo que me dejó pensando. Dice que este motor era, y cito, un motor de sectores de 2.5 dimensiones. Y aquí, la verdad, levanto la mano y confieso mi completa confusión. A ver, ¿qué te confunde? Pues, ¿cómo algo puede tener 2 dimensiones y media? O es un dibujo plano en un papel bidimensional, o es un espacio tridimensional real, ¿no? ¿Qué significa ese punto 5? Es una excelente pregunta. Y de hecho es la clave para entender por qué este juego fue, un absoluto milagro de la programación. Mira, en un motor 3D real, como los que usamos hoy en día, la computadora calcula la geometría en 3 ejes, X, Y y Z. Altura, anchura y profundidad. Exacto. Pero las computadoras de mediados de los 90, no tenían la potencia para procesar tantos polígonos a esa velocidad, así que el Build Engine hacía trampa. Matemáticamente, el mapa que procesaba la computadora era completamente plano, bidimensional. Literal como el plano arquitectónico de una casa visto desde arriba. Ajá, tal cual, como si dibujaras los cuartos en una hoja de papel. Pero entonces, ¿cómo es que en la pantalla del juego yo veía paredes, veía los techos y sentía que estaba caminando por pasillos reales? Ahí es donde entra la media dimensión. El motor tomaba ese plano de papel bidimensional y usando una técnica que se llama raycasting, le asignaba valores numéricos de altura a cada sector. Básicamente, el código le decía a la máquina: este cuadro en el suelo plano representa una habitación con un techo a 3 metros de altura. Oh, ya veo. El motor estiraba las paredes visualmente hacia arriba. Exacto. Estiraba todo para engañar a tus ojos, pero para la computadora tú seguías siendo un simple punto moviéndose en un plano 2D. ¡Qué locura! Y por eso en los primeros juegos con esta tecnología era matemáticamente imposible tener una habitación directamente encima de otra habitación, porque en un plano 2D, pues 2 espacios no pueden ocupar las mismas coordenadas simultáneamente. Claro, si pones un cuarto encima de otro en un mapa plano visto desde arriba, pues simplemente se empalman y la computadora se vuelve loca. Colapsa. Mente por encima del río en el que acababa de nadar. ¿Cómo lograron hacer eso si el motor supuestamente no lo permitía? Mediante una Genialidad técnica absoluta que bautizaron como Room Over Room, habitaciones sobre habitaciones. ¿Y cómo funcionaba esa trampa? Pues los programadores crearon portales invisibles. Estos portales teletransportaban instantáneamente al jugador y a su visión entre 2 sectores completamente diferentes del mapa bidimensional. Pero lo hacían de una manera pero tan fluida, que el cerebro del jugador interpretaba que simplemente había subido un segundo piso. ¡Guau! ¡Qué nivel de engaño! Fueron pioneros en forzar al motor a simular una verticalidad compleja. Ya tenías escaleras reales y esa agua transparente increíble por la que podías ver a través de diferentes sectores. Es que literalmente es como si hubieran hackeado su propia herramienta de trabajo, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque quiero meter otra innovación técnica visual del juego, porque cambiaron radicalmente cómo interactuábamos con los objetos.
O sea, dejaron atrás muchos de los clásicos sprites 2D. Sí, un gran salto. Para quienes nos escuchan y tal vez no conozcan el término, un sprite es básicamente un recorte de cartón. Es, digamos, una imagen plana que, sin importar desde qué ángulo la mires en el juego, siempre va a girar para darte la cara. Como que te persigue con la mirada. Ajá, el efecto de los árboles clásicos de Doom. Ándale, exacto. Pero Shadow Warrior introdujo los voxeles para representar las armas, la munición y los objetos que recogías. Si yo tuviera que explicarlo, diría que los voxeles son como agarrar un montón de bloques de Lego pequeñitos y construir, no sé, un botequín o un arma en 3 dimensiones reales. Ya no era un dibujo plano, era un objeto con volumen real que podías rodear en el espacio. La analogía de los bloques de Lego es perfecta para visualizar la forma, la verdad. Pero lo que realmente importaba de los voxeles en ese momento era la carga de procesamiento. Consumían menos. Muchísimo menos. En esa época, crear objetos curvos o pequeñitos muy detallados con polígonos puros, pues consumía demasiados recursos de la máquina. Los voxeles, que básicamente son píxeles volumétricos, les permitían crear llaves, armas, objetos interactivos con un nivel de detalle increíble y sin derretir el procesador del jugador. Claro, era súper eficiente. Y le otorgaban una tangibilidad al mundo, o sea, de verdad sentías que estabas recogiendo objetos físicos, no solo pasando por encima de hologramas de papel brillantes. Y vaya que había objetos físicos por recoger en ese juego, porque el arsenal de Lo Wang revolucionó por completo el género. Fue una locura. Primero que nada fue el primer gran FPS que hizo que el combate cuerpo a cuerpo pues no fuera un chiste. Digo, en otros juegos, sacar el cuchillo o los puños era lo que hacías cuando te quedabas sin munición y literal te ponías a rezar por tu vida. Era una sentencia de muerte. Sí, pero aquí no. Aquí la katana era un instrumento de precisión letal. Era tu arma principal en muchas situaciones, capaz de rebanar enemigos en pedazos con un sistema de daño direccional asombroso. Y ese énfasis en la katana alteraba completamente el ritmo de juego. O sea, te obligaba a calcular las distancias, a gestionar el riesgo y la recompensa de acercarte a un enemigo que estaba fuertemente armado. Pero la cosa es que no se quedaron ahí. Las armas de fuego y los explosivos también alteraron esa conciencia espacial del jugador. Definitivamente. O sea, fueron los primeritos en meter las bombas Lapa o los explosivos pegajosos al género. Muchísimo antes de que la franquicia de Halo hiciera súper famosa la granada de plasma, Lo Wang ya le estaba pegando explosivos directamente en la frente a los demonios. Es divertidísimo hacer eso. Y eso cambia por completo cómo juegas, ¿no? Porque ya no es solo lanzar una bombita y esperar a que rebote en la pared. Es apuntar a un enemigo que viene corriendo hacia ti en pánico con una bomba pegada al pecho. Tienes los shurikens, tienes ametralladora sucia a 2 manos, una escopeta antidisturbios que dispara en ráfaga y un cañón de riel que literal atraviesa las paredes, que por cierto, estaba inspirado por la película de Eraser, la de Arnold Schwarzenegger. Qué buen dato. Y ni hablemos de usar partes del cuerpo, porque eso me volaba la cabeza. Literalmente podías agarrar la cabeza decapitada de un enemigo y usarla para disparar bolas de fuego, o arrancarle el corazón a otro monstruo para invocar un clon mágico que se ponía a pelear por ti. O sea, ¡qué locura! Además te permitían conducir libremente tanques y torretas. Todo ese exceso de creatividad nos lleva a una comparación que creo que es inevitable. Porque para cuando Shadow Warrior salió en 1997, pues el mundo de los videojuegos ya había sido sacudido por la salida de Quake. Uf, palabras mayores. Sí, un título que ya presentaba entornos verdaderamente tridimensionales construidos con polígonos puros. Y si conectamos esto con el panorama general, mucha gente pensó que el Build Engine ya estaba acabado. Pero espera, ahí quiero ser un poco de abogado del diablo, ¿no? O sea, si Quake ya tenía 3D real y no necesitaba hacer estos trucos matemáticos con los mapas planos y los portales falsos que mencionaste, ¿no era objetivamente un juego superior? ¿No hacía que el motor Build se sintiera como un dinosaurio de un día para otro? Pues mira, a nivel de arquitectura de código, sí, 100%. Quake era el futuro absoluto. Pero, y este es un pero gigantesco, Quake sacrificó muchísimo para lograr ese 3D puro. ¿En qué sentido?
en que sus niveles eran impresionantes geométricamente, pero eran fríos. Eran súper abstractos. Eran como estos laberintos de tonos marrones y grises donde tu única interacción real con el mundo era abrir puertas y disparar. No había utilería, no había vida. El motor Build, precisamente por estar ya en su etapa de madurez máxima y súper optimizado, permitió a los desarrolladores sobrecargar el mundo de interactividad. Claro, como tenían recursos de sobra, los usaron en otras cosas. Exactamente. Por eso podías conducir montacargas, subirte a tanques blindados y disparar el cañón principal. Podías destruir maquinarias, romper cristales, ver tu propio reflejo en el espejo. O sea, el mundo reaccionaba a ti. Esa sobrecarga sensorial y emocional es algo que el 3D puro tardaría años en poder replicar con ese mismo nivel de caos. Si era, literal un parque de diversiones donde todo podía explotar. Y para rematar esa sobrecarga sensorial, pues la banda sonora hizo algo inusual. La mayoría de los juegos en esa época usaban archivos MIDI, que la verdad a veces sonaban como un teclado de juguete desafinado. Sí, daban un poco de risa a veces. Pero aquí contrataron a Lee Jackson, que compuso unas pistas de audio en formato CD de altísima fidelidad, y los escenarios tenían unas atmósferas musicales súper escalofriantes. Y luego, por supuesto, estaba el tema del humor. ¿Tú sabías que en los créditos finales hay una canción escondida que se llama Low One's Rap? Sí, es buenísima. Es una locura. Agarraron al actor de voz del protagonista, John William Galt, tomaron todas sus frases descartadas y los ruidos raros que hacía en la cabina de grabación cuando se equivocaba. Y Lee Jackson literal montó una pista de rap entera sobre todo eso. Demuestra el nivel de diversión que tenían los propios desarrolladores mientras creaban esta locura. Y sabes, toda esa pasión y esa locura técnica, pues terminó forjando un legado bastante accidentado. Según los archivos enciclopédicos que estuvimos revisando, el desarrollo fue un proceso larguísimo que comenzó en 1994 dentro de 3D Realms. La idea original fue de Jim Nordwood, mientras que George Broussard, que es, digamos, una leyenda en la industria, diseñó al protagonista, y el artista Michael Wallin hizo los primeros bocetos. Todo un súper equipo. Así es. Lograron lanzar el juego y luego, pues, vinieron las expansiones clásicas. Por ejemplo, en el 98 lanzaron Twin Dragon, que fue una expansión gratuita súper bien recibida, donde Lo Wang se enfrenta a su hermano gemelo malvado, Jun Lo. Ok, hasta ahí pues todo suena a la historia normal de un juego súper exitoso, ¿no? Pero luego llegamos a la segunda expansión, Wanton Destruction. Y esto, la verdad, parece el guión de una película de misterio de bajo presupuesto. Para la audiencia, pongan mucha atención a esto. Esta expansión llevaba a nuestro protagonista a Estados Unidos y culminaba con la muerte definitiva del maestro Sila en Tokio. Un cierre perfecto para la historia. Sí, pero fue desarrollada por un estudio externo, Sunstorm Interactive. La terminaron, la probaron, estaba lista. Y nunca se publicó. El distribuidor original simplemente la archivó y literalmente se perdió en el limbo corporativo. ¡Qué frustración para los desarrolladores! Imagínate, se consideró abandonware. Perdido para siempre, hasta que de repente, en el año 2005, el expresidente de Sunstorm estaba revisando unos respaldos viejos en su computadora y se dio cuenta de que tenía absolutamente todos los archivos del juego completo, escondidos en un correo electrónico antiguo. ¡Increíble! Entonces el tipo contacta a 3D Realms, ellos le confirman que sí, que era la versión final, y la publicaron gratis en Internet casi una década después de haber sido creada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, es que el juego se negaba a morir. Es un relato fascinante de preservación digital accidental, la verdad. Y fíjate que ese rescate de 2005 no vino solo, porque ese mismo año ocurrió otro evento que salvó a la franquicia del olvido absoluto, la liberación del código fuente bajo la licencia pública general, la famosa GPL. Fuente bajo GPL significa, en términos súper prácticos, que los creadores publicaron los planos secretos de cómo construyeron el juego. Y le dijeron al mundo, aquí tienen, cualquiera puede modificarlo y mejorarlo legalmente, ¿verdad? Exactamente. Al regalar esa receta secreta, la comunidad de jugadores súper apasionados pudo tomar el juego, que digamos ya no corría para nada en los sistemas operativos modernos, y crearon lo que se conoce como source ports. Básicamente reescribieron las partes del motor que hacían falta para que el juego funcionara en el hardware actual. Órale. O sea, ¿la misma comunidad lo revivió?
Y sin este paso de la comunidad, las remasterizaciones oficiales que vimos años más tarde, como Classic Redux, simplemente no habrían existido. Esa versión añadió gráficos mejorados por OpenGL y soporte para controles modernos. Fue el puente directo hacia su resurrección moderna. Una resurrección que recayó en los hombros del estudio polaco Flying Wild Hog. Y aquí es donde las fuentes nos muestran, yo creo que una de las crisis de identidad más fascinantes en la historia reciente de los videojuegos. O sea, en 2013 lanzan este gran reinicio de Shadow Warrior. Un juegazo. Buenísimo. Mantienen el humor sarcástico, los desmembramientos con la katana, pero ¡pum!, le inyectan un peso narrativo enorme. La historia se centra en la búsqueda de esta espada mágica, la Nobitsura Kage. Y le dan a Lo Wang un compañero, un demonio desterrado llamado Hoji. Y de repente, este juego que nació literal como una parodia sangrienta en los 90s, me hace genuinamente sentir pena por un demonio flotante. O sea, funciona increíblemente bien. Y funciona tan pero tan bien que esto plantea una pregunta importante sobre su evolución. Porque para la secuela en 2016, Shadow Warriors 2, el estudio decidió apostar todas sus fichas en una dirección completamente distinta. En lugar de hacer otra campaña lineal súper enfocada en la narrativa, donde avanzas pasillo por pasillo de la habitación A a la B, transformaron la franquicia entera en un looter shooter. Sí, un cambio radical y con modo cooperativo. Exacto. Los niveles pasaron a ser generados proceduralmente, es decir, el mapa se armaba de forma semi-aleatoria cada vez que jugabas, las armas ahora tenían estadísticas de daño, ranuras para ponerles gemas elementales y los enemigos soltaban botín de colorcitos según su rareza. Y todo esto mientras intentabas rescatar a Kamiko, la hija de un líder yakuza, compartiendo literalmente cuerpo con ella. Sí, y aquí fíjate que me pongo del lado de los jugadores clásicos, porque pasar de una experiencia lineal, súper cuidada y hecha a mano, a un looter shooter en 2016, no sé, ¿no es eso básicamente vender el alma del juego nomás para perseguir la moda del momento? O sea, en esa época todo mundo quería replicar el éxito de esos juegos de conseguir botín infinito. ¿No diluyó esto la identidad que justo acababan de recuperar en 2013? Híjole, pues es un debate súper intenso en la comunidad. Muchos puristas argumentan exactamente eso, ¿no? Que los niveles aleatorios sacrificaron ese diseño arquitectónico brillante que caracterizaba la franquicia. Sin embargo, viéndolo desde una perspectiva de diseño de mercado, el sistema de botín le dio una rejugabilidad infinita para otro tipo de público. Además, mantuvieron intacta la movilidad extrema de Lo Wang y lo visceral del combate. Digamos que fue como adaptarse o morir. Exacto. Fue una adaptación de supervivencia. Si una franquicia que es un poco de nicho no experimenta con las tendencias fuertes del mercado, corre el riesgo de no vender y desaparecer por completo. Y, curiosamente, parece que los desarrolladores escucharon ambas críticas, porque para Shadow Warrior 3, en 2022, dieron un volantazo tremendo otra vez. Uf, sí. Regresaron a sus raíces de golpe. Quitaron el modo cooperativo, quitaron todo el sistema de botín y las gemitas y nos entregaron una montaña rusa súper lineal, corta, muy frenética, de unas 6 horas, enfocada puramente en derrotar a un dragón gigante antiguo que, oh sorpresa, tú mismo liberaste por error al final del juego anterior. O sea, todo se sintió como una gran disculpa y una carta de amor al ritmo incesante de los shooters de los 90. Y eso nos lleva a una conclusión súper crucial al revisar todas estas fuentes hoy. Yo estoy convencida de que el mayor logro de esta franquicia no es su tecnología ni su humor, es su maleabilidad. Piénsalo. Nació como un escaparate técnico para estresar un motor gráfico en el 97. Luego renació como un relato emotivo de venganza en 2013. Mutó a un cooperativo de botín en 2016 y regresó como una aventura lineal ultra frenética en 2022. Es como un camaleón. Y Acero resistió cada una de esas transiciones. Es una lección increíble de resiliencia, la verdad. Y creo que esto nos lleva al núcleo de por qué nuestra audiencia debería de valorar el legado de Shadow Warrior, incluso para quienes jamás en la vida tocaron la versión original de MS2, ¿no? Esto va mucho más allá de la simple nostalgia retro. Es un caso de estudio. Exacto.
Es una clase magistral sobre cómo la limitación fomenta la creatividad y la innovación. En los 90, cuando los desarrolladores no tenían pues el lujo de deslumbrarte con ray tracing o gráficos hiperrealistas, se vieron obligados a inyectarle alma al escenario. Como la computadora no daba para darte un mapa enorme e infinito, te dieron un mapa chiquito pero súper denso, donde cada pared ocultaba un secreto y donde usar el entorno era parte principal de la diversión. El diseño por limitación genera un caos controlado. Tenían que compensar la falta de verdaderos polígonos, permitiéndote subirte a una torreta funcional, o romper el decorado, o jugar literal al boliche con cabezas explosivas de monstruos. Construían un patio de juegos, no solo un diorama estático súper bonito para quedarse mirando. Y con eso en mente quiero dejarle a quienes nos escuchan una idea, una provocación para que la mastiquen mientras siguen con su día. Hoy desempacamos como un motor gráfico que ni siquiera podía procesar habitaciones reales, nos entregó mundos que se sentían, pues, táctiles, súper vivos y reactivos, ¿no? Ajá, vibrantes. Pero, por el contrario, la industria actual hoy invierte presupuestos del tamaño de películas gigantes de Hollywood en crear mundos que se ven literal idénticos a una fotografía, pero donde a menudo no puedes ni abrir una puerta a menos que el guión te lo permita. Así que mi pregunta es, en esta búsqueda casi patológica que tenemos hoy por alcanzar el fotorrealismo absoluto, ¿acaso hemos matado la verdadera alma interactiva e impredecible de los videojuegos? Es el gran dilema del diseño moderno, de verdad. A veces buscar la perfección visual nos quita el permiso de tocar y de romper el mundo en el que estamos jugando. Exacto. Tal vez a veces es muchísimo más divertido estar en un escenario teatral de cartón y píxeles, siempre y cuando nos dejen hacer pedazos la utilería. En fin, ha sido un viaje espectacular a través del caos técnico de los 90. Y con esto cerramos nuestro tercer capítulo de la serie temática del Legado Gamer. Muchísimas gracias a todos por sumergirse con nosotros. Hasta la próxima inmersión profunda.